Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un verdadero bombazo que ha dejado a todos con la boca abierta. Como habéis podido ver en el titular, nos referimos a Hande y Kerem, y la información que tenemos para compartir hoy es realmente impactante. Prepárense porque esto va a dar mucho de qué hablar. Si son fanáticos de las historias de amor en pantalla, de las parejas que cautivan con su química, y de los dramas que a veces se trasladan a la vida real, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, les recuerdo lo importante que es darle ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles las noticias más frescas y relevantes del espectáculo. Ahora sí, vamos a desgranar esta noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios especializados. Resulta que según las informaciones que hemos podido recopilar y que apuntan a ser muy sólidas, *** Hande Erçel y Kerem Bürsin estarían atravesando un momento crucial en su relación ***. Y cuando decimos crucial, no nos referimos a una pequeña discusión o a un malentendido pasajero, sino a algo que podría significar un antes y un después para esta pareja que ha enamorado a millones de seguidores. Verán, la noticia, que ha surgido con fuerza en este 15 de octubre de 2025, habla de una posible crisis, o incluso de un distanciamiento que ha tomado a muchos por sorpresa. Y es que, para ser sinceros, Hande y Kerem siempre han sido vistos como una de las parejas más sólidas y queridas del panorama turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, se convirtió en una inspiración para muchos. La química que desbordaban en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real, algo que los fanáticos siempre agradecen y celebran. Han sido innumerables las veces que los hemos visto juntos, compartiendo momentos de felicidad, viajes, eventos públicos, e incluso declaraciones de amor a través de sus redes sociales. Su complicidad, sus miradas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello construyó una imagen de pareja ideal, de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Por eso, cuando empiezan a circular rumores de problemas, el impacto es mucho mayor. Y esta vez, los rumores parecen tener un peso considerable. Los detalles que han salido a la luz son un tanto confusos, como suele ocurrir en estos casos, pero hay indicios que apuntan en una dirección. Se habla de *** tensiones crecientes, de diferencias irreconciliables, e incluso de un posible paréntesis en su relación ***. Algunos medios turcos, que son siempre los primeros en tener acceso a este tipo de información, han lanzado titulares que no dejan lugar a dudas sobre la seriedad de la situación. Se menciona la posibilidad de que ambos hayan decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro juntos. Y aquí es donde entra el factor sorpresa porque, repito, Hande y Kerem parecían estar en un momento dulce. Hemos estado revisando las redes sociales de ambos en las últimas semanas, y es cierto que las publicaciones conjuntas han disminuido notablemente. Si antes cada uno de ellos compartía con regularidad fotos y vídeos de su vida en pareja, ahora las publicaciones son más individuales, centradas en sus proyectos laborales o en su vida personal por separado. Esto, aunque podría ser una simple coincidencia o una estrategia para proteger su privacidad, sumado a los rumores, ha encendido las alarmas. Además, hay reportes de que se les ha visto menos juntos en eventos sociales y profesionales donde antes eran habituales. Por otro lado, hay que ser cautos. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y a menudo se exageran o se sacan de contexto. Sin embargo, la magnitud de estos rumores y la forma en que varios medios de comunicación turcos los están abordando, sugiere que hay algo de cierto detrás de todo esto. Es posible que se trate de una crisis temporal, algo que muchas parejas atraviesan. Pero la forma en que la noticia se ha difundido con ese aire de impacto y sorpresa, nos lleva a pensar que podría ser algo más profundo. Podríamos especular sobre las posibles causas de estas tensiones. Quizás las presiones de sus carreras, los constantes viajes, la falta de tiempo juntos, o incluso diferencias en sus visiones de futuro. Ambos son artistas muy exitosos y demandados, con agendas muy apretadas. Mantener una relación a distancia o con horarios tan complicados no es tarea fácil. Y cuando el amor es tan público, las expectativas también son muy altas, lo que puede añadir una capa extra de estrés. Recordemos que su relación siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Cada paso que daban, cada foto que compartían, era analizada al detalle por sus seguidores y por la prensa.
Esto, si bien muestra el cariño que les tiene, también puede ser agotador y presionante. Quizás ahora mismo necesitan un respiro de esa exposición, y eso podría haber influido en su forma de comunicar o de compartir su vida juntos. Lo más intrigante es la falta de declaraciones oficiales hasta el momento. Ni Ande ni Kerem han salido a confirmar o desmentir estos rumores de manera explícita. Y es precisamente esa ausencia de comunicación lo que alimenta aún más las especulaciones. En ocasiones el silencio es más elocuente que 1000 palabras. Si todo estuviera bien, quizás habrían compartido alguna imagen o algún mensaje tranquilizador para sus fans. El hecho de que no lo hayan hecho o que las informaciones que llegan sean más bien crípticas, nos deja en un terreno de incertidumbre. La comunidad de fans, como era de esperar, está dividida. Por un lado, hay quienes confían en la fortaleza de su relación y creen que superarán cualquier obstáculo. Estos seguidores esperan que se trate de un malentendido y que pronto veamos a Ande y Kerem juntos de nuevo, más fuertes que nunca. Por otro lado, hay quienes están preocupados y temen lo peor. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de consejos, e incluso de teorías sobre lo que podría estar sucediendo. Es un verdadero hervidero de emociones y de especulaciones. Este tipo de noticias, aunque lamentables si se confirman los problemas, nos recuerdan que al final, Ande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias emociones. Y aunque los admiramos en pantalla, es importante recordar que su vida real puede ser tan compleja como la de cualquiera de nosotros. Su relación ha sido un foco de atención constante y ahora, con estos rumores, esa atención se intensifica aún más. Es posible que en los próximos días o semanas tengamos alguna confirmación o desmentido por parte de ellos o de su equipo. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es esperar y observar. Lo que sí es seguro es que esta noticia de impacto ha generado un gran revuelo y continuará siendo uno de los temas de conversación en el mundo del entretenimiento. La fecha, 15 de octubre de 2025, quedará marcada en el calendario como el día en que las alarmas saltaron sobre Ande y Kerem. Como canal, nuestro objetivo es traerles la información de la manera más objetiva posible, basándonos en los datos disponibles. No pretendemos crear polémicas ni especular sin fundamento, pero tampoco podemos ignorar noticias que tienen un alcance tan significativo. Hemos recopilado lo que se está diciendo, hemos analizado las tendencias en sus perfiles públicos y hemos considerado las fuentes que apuntan a una posible crisis. Y aquí viene lo interesante, ¿qué significa esto para sus carreras? Ambos están en la cima de su éxito. Hande Erçel es una de las actrices más influyentes y bellas de Turquía, con una legión de seguidores a nivel internacional. Kerem Bürsin, por su parte, ha sabido consolidarse como un actor carismático y talentoso, con proyectos que abarcan diferentes géneros y países. Una posible ruptura sentimental, o incluso una crisis, podría tener un impacto en su imagen pública y quizás, en la forma en que el público percibe sus futuros proyectos. Sin embargo, también es cierto que los artistas a menudo utilizan estas experiencias personales para crecer y para potenciar su arte. Ahora, para cerrar este capítulo de hoy, y esperando que la situación de Ande y Kerem se resuelva de la mejor manera posible para ambos, queremos resumir brevemente lo que hemos abordado. Hemos hablado de la impactante noticia surgida este 15 de octubre de 2025, que apunta a posibles problemas en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado su historia de amor, nacida en Senkalkapm, y la sorpresa que ha generado esta información dado su aparente sólido romance. Hemos analizado la disminución de sus apariciones conjuntas en redes sociales y en eventos, y la falta de declaraciones oficiales como elementos que alimentan los rumores. Y hemos reflexionado sobre las posibles causas y el impacto que esto podría tener en sus carreras y en su imagen pública, siempre con la cautela que merece este tipo de información. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Su interés es lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias más relevantes del mundo del espectáculo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem superarán esta aparente crisis? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar sucediendo? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad de nuestro canal. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un buen *** me gusta ***.
Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros contenidos a más personas. También les animamos a compartir este video con sus amigos, familiares o en sus redes sociales, para que todos estén al tanto de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.